Querido Andrés Oppenheimer, antes de esta reflexión sobre Donald Trump, el muro fronterizo, esto que te decía, no sé si el muro, eh, y es pregunta, lo quiere poner Trump o nosotros ya lo estamos poniendo, ¿no? Frente no solo a Estados Unidos, sino a todo la relación con el mundo entero. Pero tus redes sociales, participas enormemente, acabas de abrir Instagram. ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo me va? Muy mal, porque empecé hace como un mes, lo hago yo solo, no tengo idea cómo hacerlo. Cada cosa que pongo lo tengo que poner 3 veces, y tengo apenas 1.700 seguidores, que no es nada. Pero bueno, empecé, ya voy a aprender, ya estoy en eso. Yo te enseño, mi querido Mi Andrés, cuenta en Instagram es Andrés Oppenheimer Oficial. para que lo sigan, por Entre favor. Oppenheimer es dificilísimo de letrar y Andrés Oppenheimer Oficial es larguísimo, pero bueno, ahí estoy. Téngame paciencia, voy a mejorar. Voy a mejorar. Y por supuesto estoy en Twitter, en @OppenheimerA, en Ujú. Facebook. Facebook y el libro. Ya Y tengo mi salió en página. chino. A ver, a ver, Andrés Oppenheimer, tu libro, Sálvese quien pueda, ¿está Sí, traducido al chino? lo están traduciendo al Ay, chino. no, Sí, sí, Andrés, sí, sí. Fue ¿cómo? una sorpresa y una gran alegría, porque bueno, sale en Estados Unidos en abril, en inglés. Por cierto, tengo muy buenas... en Estados Unidos, en los libros en inglés suelen poner frases de alabanza al libro de algunos expertos, y algunos fueron muy generosos. Tengo Gary Kasparov, ¿te acuerdas del Ujú. campeón del Mundial de Ajedrez? Que ha escrito muchos libros recientemente sobre tecnología, porque él dice que eres el primer trabajador del conocimiento de la historia de la humanidad que perdió su trabajo por un robot. ¿Te acuerdas cuando él Sí. jugó contra la computadora Watson de IBM y perdió? Entonces él dice que es la primera víctima de la robotización. Bueno, él escribió una frase muy linda, y muchos otros líderes tecnológicos de Silicon Valley y expertos escribieron. Bueno, a partir de que sale el libro en inglés, obviamente mi agente se lo mandó a editoriales chinas, y una editorial china compró los derechos, y va a salir a fin de año en China y en Corea del Sur. Bueno, ¿y Japón? Japón también, pero más tarde. La A industria mí eso me editorial... parece un logro No, verdaderamente digno de es aplauso. que, Fernanda, es un tema universal. Tú sabes que China se está robotizando a un nivel más rápido que nadie. Y eso es una cosa interesante, porque como te conté, cuando empecé a escribir Sálvese quien pueda, cuando empecé a estudiar este tema de cómo nuestros trabajos corren el riesgo de ser eliminados por robots y inteligencia artificial y computadoras inteligentes, yo siempre pensaba, como piensa casi todo el mundo, que esto es algo que va a afectar a Estados Unidos, a Japón, a Alemania, a los países ricos. Y para mi gran sorpresa, es exactamente lo contrario. Todos los expertos que entrevisté sobre este tema, en Silicon Valley, en Nueva York, en Boston, en Corea del Sur, en Japón, todos coinciden en que los países más afectados van a ser los países manufactureros, China y México. Porque lo primero que van a hacer los robots es sustituir, como ya lo vienen haciendo desde hace décadas, los trabajos rutinarios, manuales, mecánicos de los obreros en las fábricas. Entonces, hay un motivo por el que ahora esto se va a acelerar muchísimo, y es que los Ujú. robots son cada vez más baratos y cada vez más inteligentes. Hasta hoy un robot era una máquina individual que te atornillaba un tornillo en un carro 20 veces por día o 1.000 veces por día. Hoy los robots están todos conectados a la nube, entonces todos aprenden de los errores de todos y son 10 veces más inteligentes o 1.000 veces más inteligentes. Eso y el abaratamiento de los costos de los robots va a hacer que los países manufactureros van a tener un serio problema social muy pronto, porque cada vez más trabajadores van a ser reemplazados por robots. Y a diferencia de China, que se está robotizando a todo vapor, en México esto no solo no es un tema político, nadie o muy pocos están hablando de esto, sino que en México se está robotizando a un nivel mucho más lento que China. Entonces la gran pregunta es cómo va a ser México para competir de aquí a 5 años con China y con otros países que van a poder producir mucho más barato, porque van a estar mucho más robotizados.
Por eso te digo, si el muro lo estamos poniendo nosotros justamente para expulsar a gente de México, porque aquí no habrá oportunidades, o porque aquí estaremos en un pleito de machetes Bueno, con piedras en lugar de estar bueno, en la Fernanda, o sea, inteligencia artificial. por un lado, Fernanda, a mí me parece excelente que el nuevo gobierno esté enfocado en la pobreza, porque esa es una Claro, asignatura pendiente por supuesto. y tienen razón en el hecho de que los gobiernos anteriores, aunque han reducido la pobreza, no lo han hecho al ritmo que lo han hecho los chinos o los indios o muchos otros países. Pero el tema es cómo se hace. Y ojalá logren hacerlo como lo están haciendo. Por mi experiencia con lo que he visto en otros países en todo el mundo, los únicos países que han reducido la pobreza son los que han atraído inversiones. China Claro. empezó a reducir la pobreza desde que se abrió el mundo y empezó a recibir inversión. Porque sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza. Y no hay otra. O sea, por ahí inventan el agua tibia, pero en mis varias décadas de recorrer el mundo estudiando qué países avanzan y qué países retroceden, yo he visto muchísimos países que avanzan y reducen la pobreza a largo plazo, atrayendo inversiones, mejorando la calidad educativa, abriendo su economía, permitiendo una competencia. Y no conozco, como te decía antes, un solo caso de un país que lo ha hecho al revés. Lo pueden hacer a corto plazo. Tú puedes imprimir dinero, crear un boom de consumo temporal, pero tarde o temprano eso trae inflación y eso empobrece más a la gente. De manera que... Híjole, qué complejo. No, es que si la fórmula está, Andrés, ¿por qué no seguirla? Si ahí está. La fórmula está y yo creo que hay que tener visión periférica. Hay que tener visión periférica, hay que mirar lo que se hizo en otros lados, hay que adaptar lo que funciona y mejorar lo que no funciona. Pero no hay que reinventar la rueda, porque si tú reinventas la rueda y deshaces todo lo que hizo el anterior, no estás avanzando. Nos dan unos minutos para el tema de México-Estados Unidos. ¿Cómo ves la relación? Yo creo, Fernanda, y ojalá me equivoque, que va a ir de mal en peor por algunos motivos. El primer motivo es que, como lo vamos a ver hoy a las 7 de la tarde, Trump va a hacer un discurso en El Paso, Texas, donde va a volver a insistir que el muro es necesario, que los mexicanos nos están invadiendo, todos los disparates que viene diciendo. Yo creo que eso va a ir en escalada a medida que nos acerquemos a las elecciones del 2020 en Estados Unidos. Porque, como tú mencionabas antes, Trump, para ganar en el 2020, necesita tener agitada a su base. Y lo que él le prometió a su base desde el primer día que presentó su candidatura, fue un muro en la frontera. Y ese va a ser su caballo de batalla y no lo va a abandonar. Al contrario, va a insistir cada vez más en ese tema y tarde o temprano eso va a producir algún choque con López Obrador. López Obrador ahora, como hizo durante un tiempo Peña Nieto, le está poniendo la otra mejilla, quizás sea lo correcto, quizás sea lo sensato. Por el momento, ¿crees que va bien? Es decir, que es una buena decisión por el momento poner yo creo la que otra sí. mejilla. Sí, yo creo que por el momento sí. Por el momento sí. Yo creo en ese sentido López Obrador está actuando bien, pero no sé durante cuánto tiempo va a poder hacerlo. Porque cuando ya empiece Trump a insultarlo personalmente, como ya empezó a hacerlo, si lo empieza a hacer sistemáticamente, creo que ya se va a sentir como la necesidad de contestar. O sea, en la política hay un momento en el que es bueno poner la mejilla y se vale. Pero hay un momento en donde ¿Sí? ya no puedes ¿Sí? permitir ser pisoteado. ¿Sí? ¿Sabremos cuándo ya? ¿Sabremos poner Bueno, yo me temo el que a límite? medida que avance la campaña electoral en Estados Unidos, la retórica, el discurso anti-mexicano de Trump va a subir de tono y no sería extrañar que López Obrador en ese momento responda. Eso va a producir tensiones. Eso va a producir tensiones, eso va a producir... porque no importa que todo lo que dice Trump sea mentira en este tema, y todos lo sabemos. Ayer Trump tuiteó una cosa un disparate absoluto, de 42 millones de latinoamericanos van a invadir Estados Unidos. Bueno, o sea...
Las cifras dan para todo, las estadísticas dan para todo, no sé de dónde lo sacó, pero es un disparate absoluto. O sea, en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados que se vienen acumulando de los últimos 50 años. Entonces decir que van a venir 42 de inmediato es un disparate mayúsculo, pero no importa. Eso es lo que quiere escuchar la base de Trump y eso es lo que va a continuar diciendo él cada vez más. Yo creo que es triste y lamentable. Pero bueno, la buena noticia es que no hay un apoyo generalizado en Estados Unidos para esta postura. Esta cantante de la que tú hablabas al principio del programa, Joy Vila, para mí que lo hizo como un publicity stunt, o sea, una forma de llamar la atención. Yo te confieso, nunca había escuchado su nombre. Esta mañana me enteré de que existe. Sí, y gracias viste a lo la que imagen, hizo. ¿no? Sí, pero me enteré de que existe gracias a esto que hizo. Entonces yo creo que esto fue una cantante que quiso darse a conocer o llegar a gente que no la conoce y lo logró ser un centro de atención mundial. Pero si tú miras las estadísticas, Fernanda, el 70%, 80% de los estadounidenses no creen que el muro sea una buena idea. Claro, algunos dicen, sí, yo estoy a favor del muro, pero Trump prometió que lo pague México, yo no quiero pagarlo con mis impuestos. Otros dirán, es un disparate, no sirve para nada. Pero el hecho es que a Trump no le importa esa mayoría porque sabe que son votos que nunca va a recibir. A él le importa su base, no perder su base. ¿Y en qué momento en el mundo, Andrés? Esto es una gran reflexión. ¿En qué momento en el mundo cerrar las fronteras, decir no a la migración, decir no a los derechos humanos, decir no, se volvió normal? Bueno, pero vamos a ver qué pasa, Fernanda, porque lo que pasó en noviembre en Estados Unidos es muy significativo. O sea, los demócratas recuperaron el Congreso, ya no es el mismo país que era hace 5 meses, ya Trump no tiene el Congreso entero para apoyar lo que dice, ya hay senadores republicanos de su propio partido que le están poniendo el freno en algunas cosas, y esto, Fernanda, a medida que surjan los resultados de las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller, en la medida en que surjan los resultados de las investigaciones de los 2 fiscales de Nueva York, yo creo que Trump se va a sentir cada vez más arrinconado y probablemente se va a radicalizar más, porque se va a sentir arrinconado, amenazado, y va a responder probablemente con un discurso más agresivo aún. Va a favor de los votantes. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Con Andrés Oppenheimer. Platicaba en el corte comercial, aquí en vivo y a todo color, con mi querido Andrés Oppenheimer, el mejor periodista de América Latina, y alégale punto. Continúo. ¿Qué puso el libro de Andrés Oppenheimer en la mesa? Porque el libro, que ya es bestseller en casi toda América Latina, en México, traducido al chino, mandarín, japonés, coreano, no importa, más lanzamiento en Estados Unidos. Es decir, parece que adelantó el futuro al presente, como si hubiera sido un foco rojo que nos hubiera puesto en alerta a los que estábamos en el letargo y dormidos. ¿Qué crees que puso tu libro en la mesa de las empresas, de los estudiantes, del sistema económico de un país? Yo creo, Fernanda, y el mérito no es mío, el mérito es de 2 economistas de Oxford que vieron esto, hicieron un estudio en el 2013 diciendo que el 47% de nuestros trabajos va a desaparecer en los próximos 15 años, bueno, ya quedan 10, por la automatización, por las computadoras inteligentes, por los robots. Y yo creo que lo que sacudió a la gente es que cada uno en lo suyo se dio cuenta de que en su trabajo eso ya está pasando, a cuentagotas. Entonces era algo que, como cuando uno hierve una rana, ¿no? Que no se da cuenta hasta que es muy tarde. Esto, cada uno veía en su propio trabajo cómo esto estaba pasando a cuentagotas hasta que se acaba el trabajo, ¿no? Ve a preguntarle a una señora que atiende un parqueo de estacionamiento y que de la noche a la mañana le dicen, señora, a partir de mañana vamos a poner una torrecita donde la gente pone su tarjeta y usted se queda sin trabajo. Usted se queda sin trabajo. Bueno, yo lo veía en mi trabajo.
como periodista. Bueno, no hay camarógrafos. Exacto. Acá tenemos 2 cámaras y no hay camarógrafos. Yo antes tenía 5 camarógrafos, ahora no tengo ninguno. Yo antes tenía una transcripcionista, una persona que yo hacía un reportaje, me lo transcribía de la computadora, se acabó. Ahora lo grabo en mi iPhone, lo mando a un servicio de transcripción automático, me lo devuelve en 5 minutos, traducido por una máquina. Antes tenía transcriptor por una máquina, antes tenía una traductora, ya no lo tengo, antes tenía una transcripcionista, ahora ya no lo tengo. Camarógrafos, etcétera, etcétera. A todos nos pasa en nuestras profesiones lo mismo, en los banqueros, en los médicos, bueno, entonces, y esto es universal, y esto va a pasar cada vez más. Entonces lo que hice fue, en Sálvese quien pueda, en el libro, es analizar ocupación por ocupación. ¿Qué va a pasar con los médicos? ¿Qué va a pasar con los periodistas? ¿Qué va a pasar con los docentes? ¿Qué va a pasar? Mira, hablábamos de los docentes hace un rato. Los maestros ya no tiene sentido que enseñen conocimientos. Cualquier niño hoy día, haciendo una búsqueda de Google, encuentra los conocimientos de una manera mucho mejor explicada, con musiquita, con gráficos, con videos, de las que se las puede contar un maestro. De acuerdo a la edad. Y de acuerdo a la edad. Si tienes 8 años, encuentras una explicación. Si tienes 15, encuentras otra. Entonces, de acuerdo a la edad, la explicación. Entonces, el maestro que no se reinvente se va a quedar fuera de juego, porque la automatización, los robots, el robot maestro que cuento en el libro, los programas de computación, todo eso lo van a suplir. Ahora, eso no significa que los maestros van a dejar de existir, todo lo contrario. Van a seguir existiendo, pero van a hacer una cosa totalmente diferente a la que hacen hoy. Los maestros van a ser motivadores, van a ser gente que le van a ayudar a los niños a encontrar su pasión. Sociabilizadores. Es increíble. Van a ser gente que van a ayudarle a los niños, inculcarle valores. Eso no te lo puede hacer un robot. Van a ser gente que le va a ayudar a los niños a infundirles valores sociales. Eso no lo puede hacer también un robot. Tomar mejores decisiones. Trabajar en equipo. Claro. Entonces, no es que viene el robot y te quita el empleo. No, te va a quitar una buena parte de lo que tú haces hoy, si no es que ya lo ha hecho. Como en el caso de los camarógrafos que estamos hablando. Estamos con Fernanda, para quienes estén en el carro y no nos vean. Tenemos acá 2 cámaras que nos están grabando. ¿Y él y yo? Sí, pero acá no hay ningún camarógrafo, ni nadie que... Yo, en el rato que llevo en el estudio, no he visto a nadie que siquiera le toque un botón. Nada. Nada. Entonces, no es que el trabajo del maestro, de la maestra, del periodista se va a acabar. El caso del camarógrafo, que sí se acabó, el que estaba acá, hoy debe estar haciendo otra cosa. Debe estar editando esto que estamos grabando ahora, debe estar por ahí haciendo videos para otra empresa, otro rubro. Desempleado, ¿eh? O a lo mejor con una fonda de comida económica con su familia. Pero el reto a nivel personal y a nivel nacional de todos nosotros es mirar para adelante, mirar en los próximos 5 años qué es lo que va a pasar con nuestra ocupación y adelantarnos a los hechos. Si tú eres un conductor de camión de 27 años, prepárate, porque no vas a ser un conductor de camión en 10 años. Ese camión se va a manejar solo. Si tú eres un maestro que enseña que Cristóbal Colón llegó a América en tal año, o que Gutenberg inventó la imprenta, tarde o temprano te vas a quedar sin chamba. Vas a tener que reinventarte, como lo que decíamos recién. Un maestro que usa técnicas para motivar a los niños, enseñarles su pasión, ayudarles a trabajar en equipo. Otra cosa muy diferente a la de impartir conocimientos. Entonces todos, por eso en el libro trato de decirles a cada una de las grandes ocupaciones cómo reinventarse y qué hacer. Y eso es universal. Tú me decías por qué el libro lo van a publicar en China. Porque eso vale para un chino, como para un mexicano, como para un argentino, como para un estadounidense. Esto nos afecta a todos. Ahora, para despedirnos, Andrés, ¿qué le dirías a la gente que piensa, ay, Andrés Oppenheimer, eso solo pasa en países ricos? Uh-huh. Eso va a pasar pues a lo mejor en China, porque pues aquí yo no veo que yo deje mi tráiler. Que se equivocan totalmente y que todos los expertos a los que entrevisté coincidieron en que los países más afectados van a ser los países manufactureros. Porque lo primero que reemplaza el robot es la labor mecánica, rutinaria,
predecible. Uno de los economistas que entrevisté en la Universidad de Oxford le pregunté, oye, a ver, dime concretamente, ¿cómo definirías los trabajos que van a dejar de existir? Entonces me dije, es muy simple. Si me lo puedes explicar fácil, va a dejar de existir. O sea, si tu trabajo es atornillar un tornillo en una puerta de un auto 1000 veces por día, ese trabajo va a dejar de existir, si ya no dejó de existir. Y además lo que decías, ese robot no te demanda, no está de malas, no No. falta, Mira, no se funde. Mira, es un robot. En el 2010, Fernanda, un robot industrial en China costaba el equivalente a 5.3 años del costo de un trabajador, costo y beneficios. Si tú comprabas un robot industrial, te costaba lo mismo que pagarle 5 años y 3 meses de sueldo y prestaciones a un trabajador. En el 2016, eso había bajado a 1 año y 3 meses. Hoy, que estamos en 2019, eso ya debe haber bajado a 8 meses. Entonces, un robot es ya más barato que 1 año de sueldo y prestaciones de un trabajador. Y el robot, Fernanda, no textea en horas de trabajos, no toma vacaciones, no se enferma, no se toma vacaciones, no protesta. No te demanda, no nada. Nada. Entonces, vamos a ir a un mundo cada vez más automatizado. Tú me contabas en la pausa que tu hijo, cuando lo leyó la primera parte, se espantó, la segunda salió más esperanzada. No va a ser necesariamente un mundo peor, porque en la medida en que eso aumente la producción y aumente el crecimiento económico, y los países puedan compensar los que pierden sus trabajos con algún tipo de remuneración por trabajo social, por ejemplo, sería maravilloso si la gente que no le interesa mucho su trabajo puede hacer una acción social que le guste, por ejemplo, que puede ser cuidar a un anciano. ¿Dónde está dicho, por ejemplo, la manera en que tratamos a nuestros ancianos? Es terrible. Poner 50 ancianos, 100 ancianos en un lugar. Para que se entretengan. No, pero para que se entretengan mal. ¿Por qué no tener una persona para cuidar a cada anciano? Para acompañarla, para darle conferencias, para... O sea, hay 1000 variantes. Tenemos que empezar a pensar mucho más creativamente. Entonces, si vamos a ir a una sociedad en el futuro en que mucha gente se va a quedar sin trabajo, trabajos malos, trabajos rutinarios, aburridos, insalubres, y van a poder hacer lo que quieran, algo que les guste, desde enseñarle matemáticas a un niño a cuidar a un anciano, y el Estado va a poder remunerarles, bienvenido. Bueno, dicen ahora con la propuesta que deberíamos de juntar las estancias infantiles con los, ¿cómo se llaman? ¿Donde los ancianos? Con los hogares. Asilos. Ahora se llaman hogares. Ajá, exacto. Sí, porque no estás aislado, ¿no? Porque no es allá. Sí. Los hogares para ancianos. Entonces juntamos las estancias infantiles con los hogares para ancianos y pues tenemos una fórmula perfecta de acuerdo a lo que se plantea. ¿Con qué te quedas el día de hoy, mi querido Andrés? Próximo lunes contigo. Desgraciadamente por teléfono, pero qué gusto verte, qué gusto saludarte. Te veo bien, te veo muy contento con el éxito del libro. Que sea traducido al chino, al japonés, es un logro importante, Andrés, muy, muy importante. Y yo les invito a que sus hijos regálenle el libro de Andrés Oppenheimer a sus hijos, el reciente, el de Sálvese quien pueda, porque, por ejemplo, mi hija lo leyó y le cambió el panorama completamente, ¿eh? Como que... La idea es motivarlos, Fernanda. Sí, la idea es, y lo logras. Así la es idea que... es asustarlos al principio y motivarlos después. Al final. Sí. Estamos hablando chavos de 15, 16, 17 años en adelante que lo lean. ¿Con qué te quedas, mi querido Andrés? ¿Con qué te vas? No, el tema del día hoy es qué disparates va a decir Trump hoy en El Paso, Texas. Sí. ¿Qué impacto va a tener? ¿Cómo va a responder México si es que responde? ¿Y cómo va a escalar esto en los próximos meses a medida que empiece la campaña política en Estados Unidos? México va a ser un tema. Y otro tema que no hemos hablado, Fernanda, la postura de México en Venezuela va a ser otro tema que va a envenenar las relaciones con Estados Unidos. Hasta ahora, el 90% de los motivos que han envenenado la relación son culpa
de los disparates que dice Trump, en este 10% creo que Estados Unidos tiene razón. En este 10% México es el único país, la única democracia grande de Occidente que de hecho está apoyando a Nicolás Maduro, cuando hasta el gobierno socialista de España, y yo sé que México dice que es neutral, pero no es neutral. Cuando todos deciden aislar a un dictador y tú lo sigues reconociendo como presidente, no eres neutral. Entonces, en ese 10%, Estados Unidos tiene razón. Ahí el tema.